Buenos días, doctores y doctoras. Aquí continuamos con nuestros videos sobre la teoría general del acto administrativo y en cuarentenados otra vez. Eh, Hemos visto los elementos de existencia y los elementos de validez del acto. Hemos revisado que la inexistencia no se declara, la inexistencia opera de pleno derecho y que la nulidad o invalidez del acto sí requiere declaratoria por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el juez analice los elementos de validez y determine si hay un incumplimiento en relación con cualquiera de ellos. Entonces, tenemos los elementos de existencia, los elementos de validez. Antes de pasar a los elementos de oponibilidad, que no tienen nada que ver con la validez, sino con la ejecución material y formal del acto administrativo, vamos a estudiar unos elementos que son los elementos accidentales del acto administrativo. Caramba, acabo de ver algo allá arriba. No sé si ustedes lo ven. Un juguete de mi hijo. No vayan a pensar que es algo raro. Es un juguete. Pero bueno, ahí quedó nuestro video. Perdonen, me acabo de dar cuenta. Es una cosa de esas que se pegan. Vamos a ver dos elementos. Los elementos de accidentales del acto administrativo antes de entrar a los de oponibilidad. El acto administrativo puede estar sometido o a plazo o a condición. Esos son los denominados elementos accidentales del acto administrativo. ¿Por qué se llaman accidentales? Porque pueden estar presentes o no. Eso no va a afectar la validez del acto administrativo. Es decir, puede que un acto administrativo esté o no esté sometido a plazo, no importa, el acto va a ser válido. Eh, no obstante, sí tienen que tener en cuenta que pueden existir actos administrativos que están sometidos a que pueden el operador jurídico, en este caso la autoridad administrativa, le inserta un plazo o le inserta una condición que puede ser una condición suspensiva o una condición resolutoria. Ejemplo de un acto administrativo sometido a plazo, pues lo tenemos absolutamente claro con el decreto que salió el día de ayer, el decreto 457 del 2020, expedido con fundamento en la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El presidente dijo que teníamos que estar confinados hasta el 12 de abril a la medianoche. Eh, Eso significa que, supongamos, cuando el acto administrativo llega a ese plazo, inmediatamente el, los efectos del acto pierden existencia, pierden y simplemente el acto desaparece, está sometido a un plazo y en este caso el plazo se cumplió. Es decir, los efectos del acto administrativo se cumplen mientras el acto administrativo esté vigente. Eh, Aquí debo hacer una precisión. Si el decreto 457 es un decreto legislativo, pues es una ley. Pero supongamos que el decreto 457 hubiera sido expedido en el derivado de ese decreto de emergencia económica y social y fuera un acto administrativo. Entonces, si se trata de un acto administrativo, podría estar sometido a plazo o a, o a condición. Es decir, otro ejemplo de plazo de condición, las licencias urbanísticas. Si ustedes van a revisar, las licencias urbanísticas tienen un plazo de 2 años. Si en los 2 años la persona no ha hecho, no ha iniciado la construcción, entonces la licencia pierde vigencia por plazo y ya no, el acto administrativo desaparece porque estaba sometido a plazo. Como les quiero decir, entonces el acto administrativo puede estar sometido perfectamente a un plazo. Durante el periodo en el que esté vigente, pues estará produciendo efectos jurídicos. Pero una vez ocurrido el plazo, desaparece el acto administrativo,
vuelvo y les enfatizo, un ejemplo claro puede ser el caso del confinamiento, podría ser una decisión plenamente tomada a través de acto administrativo y en ese caso, eh, pues lo que hacemos es que simplemente tomamos, eh, tomamos el plazo en que se expide el plazo va a operar o el acto administrativo va a tener vigencia en el momento en que se expide, se publica en el diario oficial, ahí va a adquirir oponibilidad y va a tener vigencia hasta el día en que se venza el plazo. En ese momento, en la fecha de vencimiento del plazo, desaparece del mundo jurídico. El segundo elemento accidental es la condición. Como ocurre con las obligaciones, que ustedes ya deben conocer muy bien, las obligaciones pueden estar sometidas a condición suspensiva como condición resolutoria. En el caso del acto administrativo ocurre exactamente lo mismo. El acto administrativo puede estar sometido a una condición suspensiva o puede estar sometido a una condición resolutoria. En el caso de la condición suspensiva, pues lo que vamos a hacer es decir, mire, el acto existe desde el primer momento, el acto es válido, pero no está produciendo efectos jurídicos hasta que no se cumpla la condición. Ejemplo, ocurre mucho. Las entidades públicas expiden un acto general en el que reconocen las primas técnicas a las personas que tengan una especialización, por ejemplo. Entonces, los que trabajen en entidades públicas lo sabrán. En el momento en que el funcionario lleva su acta de grado, su diploma, y lo lleva a la Secretaría General de la entidad, inmediatamente la Secretaría General de la entidad le empieza a pagar la prima técnica. Ese acto administrativo es acto administrativo condición, porque lo que está diciendo es, para todos los funcionarios de esta entidad se va a reconocer la prima técnica, pero solo se les pagará una vez acrediten el cumplimiento del requisito para el pago respectivo de la prima técnica, que en este caso es que sea profesional, por ejemplo, especializado. En ese caso, entonces, tenemos el acto que ya fue expedido, es un acto claramente válido, existe, pero el acto está sometido a una condición. Para que ese acto se aplique a Pedro Pérez tiene que cumplir con la condición específica que exige el acto. En este caso, ¿cuál es la condición que exige el acto? Puedes acreditar con el acta de grado que Pedro Pérez es un profesional especializado y que por lo tanto cumplió con el requisito para el pago de la prima técnica. Recuerden, tenemos un acto administrativo existente, válido, pero está sometido a una condición para que tenga efectos. En este caso, la condición a la que está sometido el acto es el cumplimiento de una serie de requisitos. Tenemos entonces en este caso un acto administrativo que contiene una obligación suspensiva, o es lo que contiene, más que hablar de obligación suspensiva, perdónenme, estamos hablando de un acto administrativo sujeto a condición, y esa condición es una condición suspensiva. No se hace efectivo el contenido del acto hasta que no se cumpla la condición. El segundo tipo de condición a la que podemos someter los actos administrativos tiene que ver con la condición resolutoria. Es decir, un acto administrativo puede estar vigente hasta que ocurra un suceso futuro que todavía no sabemos cuándo va a ocurrir. Ejemplo, la ley 1523 del 2012 regula el tema de la gestión del riesgo en entidades territoriales. Es decir, que un alcalde puede establecer su declaratoria de emergencia en el respectivo territorio y dejar sujeto ese acto, la vigencia de ese acto administrativo a que desaparezca un supuesto específico. Ejemplo, yo soy el alcalde de Tunja. En Tunja no ha llegado el coronavirus, ejemplo. Eh, como no tengo capacidad hospitalaria, porque en Tunja, los que conozcan Tunja será muy lindo y muy colonial y todo, y es mi tierra, pero el servicio hospitalario es perversamente malo. Por eso encuentro mucha lógica en lo que hicieron los del gobernador y el alcalde, que fue intentar aislar completamente a Tunja y a Boyacá, porque el servicio hospitalario es realmente malo. Entonces, supongamos el alcalde de Tunja, con fundamento en la ley 1523, declara la emergencia. Este es un acto administrativo porque él no tiene función legislativa. Declara la emergencia, empieza a gestionar el riesgo
empieza a adoptar medidas y puede dejar sometido esa declaratoria de emergencia a que sobrevenga, a que pasen las circunstancias por las cuales se dejó. Ejemplo, declaro la emergencia hasta que desaparezca o se acabe el pico del coronavirus, según lo determine el Ministerio de Salud. Entonces va a quedar sometido la condición resolutoria de ese acto, va a quedar sometido a lo que diga otra entidad, que es cuando pase el pico del riesgo, porque en este momento estamos sometidos a lo que diga el Ministerio de Salud sobre la curva, sobre el pico, en qué momento empieza a subir los casos de coronavirus en el caso concreto, y eso solo depende de qué, de un hecho incierto y futuro. ¿Cuál? Pues que empiece a subir la curva. Entonces supongamos lo que podría decir uno de alcalde es: mi acto administrativo de declaratoria de emergencia y de gestión del riesgo por COVID-19 va a estar vigente mientras la curva suba, mientras el pico suba, y va a estar vigente. Y en el momento en que se normalice y empiecen a descender los casos, en ese momento, eh, dejamos, el acto administrativo pierde ya su vigencia y desaparece del mundo jurídico. Es decir, desaparece el acto de declaratoria de emergencia. Ese sería un caso de un acto administrativo sometido a condición resolutoria. Eh, Otro acto administrativo que puede estar sometido a condición resolutoria, otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, el acto administrativo que declara una urgencia manifiesta. Es decir, hay un derrumbe o se cae el puente de Chirajara, entonces tengo que declarar una urgencia manifiesta. O vivo en la ronda del río Cauca, y por el tema de Hidroituango viene una avalancha, entonces tengo que declarar la urgencia manifiesta para poder comprar carpas, para poder comprar alimentos para mis habitantes, y entonces declaro la urgencia manifiesta y la dejo sometida a condición resolutoria. Digo, en el momento en que ya se supere el tema de la avalancha y la inundación, la declaratoria de urgencia manifiesta en materia de contratación desaparecerá, y en ese momento el acto administrativo pierde su vigencia. Esos son entonces ejemplos de los elementos accidentales del acto. Hay muchos, por ejemplo algunas licencias ambientales, algunas licencias mineras. Otro ejemplo de actos sometidos a plazo o a condición: las licencias de cannabis, porque el ministerio tiene que darlas no las puede dar de manera indefinida. Cada determinado tiempo tienen que renovarlas. También están sometidas a condición. Si usted, por ejemplo, en el caso de las empresas de cannabis, porque conozco el caso por el tema del ministerio, si usted va a cambiar de representante legal o va a hacer una modificación en los estatutos y no le informa al ministerio, el ministerio inmediatamente usted pierde la licencia por no informar. Ese es el típico caso de una condición resolutoria. Usted tiene que informar todas las modificaciones en sus estatutos se las tiene que informar al ministerio. Si no la informa, inmediatamente la licencia se entiende revocada. Esa es una condición resolutoria. Esos son entonces nuestros elementos accidentales del acto administrativo. Pero además el acto administrativo tiene una serie de elementos de eficacia o de oponibilidad. ¿En qué consiste la eficacia o la oponibilidad? Es básicamente una aptitud jurídica. Es la aptitud jurídica que adquiere el acto de poder ser ejecutado de manera formal o material. ¿Está claro? Bien sea por parte de la autoridad pública o del particular beneficiado por el acto mismo. En otros términos, uno piensa a veces que el acto administrativo solo beneficia a la entidad pública. No, como yo les decía, puede ser un juicio normativo en el que se reconozca una pensión. ¿Qué interés a la entidad pública? No tiene interés. El interés lo tiene el particular. Entonces, si yo no me notifico del acto administrativo rápido, pues obviamente el que no va a obtener el derecho soy yo.
¿Qué tengo que hacer si soy beneficiario de ese acto? Pues procederme a notificar para que el acto administrativo cobre ejecutoria y en el momento en que cobre ejecutoria yo lo pueda hacer exigible. Recuerden entonces, la oponibilidad del acto es la aptitud formal que tiene, o esa aptitud jurídica que tiene el acto administrativo de poderse ejecutar o materializar, de llevarse a cumplimiento y a ejecución. Es una aptitud jurídica que habilita a que el acto administrativo se pueda cumplir formal y materialmente y por lo tanto se pueda cumplir y se pueda ejecutar. Para que el acto administrativo sea oponible, no basta simplemente con el tema de la notificación. Se requieren 3 elementos para que exista oponibilidad del acto administrativo. El primero es que el acto administrativo se haya publicado, comunicado o notificado según sea el caso. Vamos a ver más adelante que hay actos administrativos que se publican, los generales se publican, los de contenido general. Hay actos que la ley dice que solo requieren comunicación y hay actos que los de contenido particular, por regla general, requieren notificación. Entonces, el primer elemento de oponibilidad es la publicidad del acto, la publicidad. Eso es lo que se llama el elemento de la publicidad del acto. Entonces, primer elemento de oponibilidad, la publicidad del acto. ¿Cómo se puede garantizar la publicidad del acto? A través de la publicación, comunicación o notificación. El segundo elemento de oponibilidad es la presunción de legalidad y el tercero es que se encuentre en firme, es decir, que se haya ejecutoriado. Recuerdan entonces los 3 elementos de oponibilidad del acto. La publicidad del acto, la presunción de legalidad, y la presunción de legalidad no solo es un requisito de oponibilidad, sino que también es un atributo, lo vamos a ver. Y el tercero es que se encuentre en firme, es decir, que se haya ejecutoriado. Esto es bien importante lo que vamos a decir ahora. Pueden existir actos administrativos válidos, pero que no sean oponibles, porque no se han cumplido con esos 3 requisitos. ¿Está claro? El acto no tiene esos 3 requisitos, no se han surtido esos 3 requisitos. Es decir, no goza de publicidad, o no obtiene la presunción de legalidad, o no está en firme, no está ejecutoriado. Entonces, pueden existir actos administrativos válidos, existentes, válidos, pero que no sean oponibles. A contrario sensu, o por el contrario, pueden existir actos administrativos que sean inválidos, que sean nulos, pero sean oponibles. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Porque un acto siendo nulo, ¿cómo así que va a ser oponible? Por una sencilla razón. Porque el acto goza de los 3 elementos de oponibilidad, aunque esté viciado. Aunque esté viciado. Entonces, el acto ya fue publicado o comunicado o notificado, se encuentra en firme, está ejecutoriado, o el acto además goza de presunción de legalidad. En ese orden de ideas, el acto puede ser oponible, así sea inválido, porque no se le ha removido su presunción de legalidad. En ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el acto va a generar daños y, por lo tanto, la acción idónea en ese caso concreto es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Porque vamos a tener que removerle la legalidad al acto y demostrar que era un acto nulo desde el comienzo, no obstante que se hizo oponible. ¿Está claro? Entonces recuerden, pueden existir actos válidos y no oponibles, y si se llegan a oponer, por más de que sean válidos, se llegan a ejecutar sin ser oponibles, estaremos frente a una vía de hecho, una reparación directa.
¿Por qué? Porque el acto, aún siendo válido, no se puede ejecutar. Y si la administración lo ejecuta, pues está incurriendo en una vía de hecho porque se está saltando el procedimiento. En ese caso, entonces, ¿qué beneficio tiene el particular o el ciudadano? Puede mandar a través de la acción de reparación directa. Por el contrario, pueden existir actos nulos, que nacen nulos, nacen inválidos, pero cumplen los requisitos de oponibilidad. Al cumplir los requisitos de oponibilidad, pues la administración va a ir a ejecutarlos. Al ejecutarlos, ¿qué tiene que hacer el administrado? No se puede negar, porque obviamente el acto goza de presunción de legalidad, tiene que inmediatamente el ciudadano salir a atacar el acto en la administración y a demostrar que ese acto es nulo, y con la nulidad, si ya le ejecutaron el acto, entonces buscar el restablecimiento del derecho y la reparación de daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el lineamiento general. Empecemos por el primer elemento de oponibilidad, tal vez que es el más importante del que goza el acto administrativo, que es la famosa presunción de legalidad. Como les dije, la presunción de legalidad es un elemento de oponibilidad del acto, pero adicionalmente tiene otra virtud, y es que es un atributo del acto. Es decir, es elemento de oponibilidad, pero también es un atributo. ¿Cuáles son los atributos del acto administrativo? Simplemente los vamos a ver más adelante, pero simplemente los voy a anunciar porque esta presunción de legalidad, que es el primer requisito de oponibilidad, también es atributo. Los atributos del acto administrativo es, primero, que se presume legal, presunción de legalidad. Lo segundo es que el acto administrativo goza de fuerza ejecutoria, es decir, se puede ejecutar incluso a la fuerza, un ejecutorio, en contra de la voluntad del administrado, es decir, presunción de legalidad. Esos son los atributos. Primero, presunción de legalidad, los atributos del acto, presunción de legalidad, fuerza ejecutoria, se puede materializar, se puede ejecutar, ¿está claro? Fuerza ejecutiva, se puede ejecutar al administrado directamente la administración sin tener que acudir al juez. Entonces, la fuerza ejecutoria es que se puede ejecutar el acto administrativo aún en contra de la voluntad del ciudadano. Y la fuerza ejecutiva quiere decir que se ejecuta bien materialmente el acto sin necesidad de acudir al juez. Y adicionalmente, el cuarto atributo del acto administrativo es que ese acto administrativo goza de estabilidad. Es decir, salvo que se pida su suspensión provisional, el acto administrativo está produciendo efectos. Está en el mundo jurídico y está estable, es decir, goza de estabilidad, no hay nada que lo altere. Quinto, el acto administrativo es impugnable. Esos son los atributos del acto administrativo. Entonces, el acto administrativo goza de presunción de legalidad, tiene fuerza ejecutoria, tiene fuerza ejecutiva, tiene estabilidad en el mundo jurídico y quinto, es impugnable. Esos atributos los vamos a ver, no se preocupen. ¿Cuándo surgen los atributos del acto administrativo? Cuando se cumplen los tres requisitos de eficacia general del acto, es decir, cuando el acto existe, cuando el acto es válido y cuando el acto es oponible. Entonces, una vez terminemos de ver estos tres elementos, miraremos los atributos del acto administrativo. Pero vuelvo y les insisto, hay un elemento de oponibilidad que también es atributo. El primer elemento de oponibilidad del acto es la presunción de legalidad, no se les olvide. Para que un acto sea oponible, tiene que surgir la presunción de legalidad. Y esa presunción de legalidad, reitero, también es atributo del acto administrativo. ¿Qué es la presunción de legalidad? ¿Qué es la presunción de legalidad? Revisémoslo. Hay una norma en el Código General del Proceso que regula expresamente la presunción de legalidad, que es el artículo 88. Vamos a leerlo.
El artículo 88 de la Ley 1437 del 2011, o más conocido como CEPACA, establece ese artículo 88 que los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Lo que nos está diciendo esa norma es dos cosas. Primero, que el acto administrativo tiene una presunción, que es la presunción de legalidad. Y lo segundo es que si el acto administrativo está suspendido, pues obviamente pierde fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva. Es decir, no se puede ejecutar porque está suspendido los efectos del acto administrativo. Entonces, cuando se pide la suspensión provisional de un acto, el acto inmediatamente pierde fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva. No se puede, valga la redundancia, ejecutar al administrado ni por la fuerza ni ante sí mismo. Es decir, la administración el acto queda suspendido y por lo tanto no se puede ejecutar. Reiteremos entonces la primera parte. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué significa eso? Pues que está operando una presunción de legalidad. ¿Y esa presunción de legalidad en qué consiste? La presunción de legalidad consiste en que es el legislador el que le otorga al acto administrativo la inferencia, la presunción de que al haber sido expedido se cumplieron todos y cada uno de los requisitos de validez para su expedición. Es decir, el legislador genera una inferencia según la cual la administración, al expedir ese acto administrativo, lo hizo en cumplimiento y con acatamiento de cada uno de los requisitos de existencia y de validez para la expedición de ese acto. Leamos, si quieren, un poco lo que entiende el Consejo de Estado por fuerza, por presunción de legalidad. A ver, el Consejo de Estado entiende por presunción de legalidad una prerrogativa de la que gozan los pronunciamientos de esta clase, entiéndase actos administrativos, que significa que al desarrollarse y al proyectarse la actividad de la administración, ello responde a todas las reglas y se han respetado todas las normas que enmarca. Legalidad es sinónimo de perfección, de regularidad, se inspira en motivos de conveniencia pública, en razones de orden formal y material, en pro de la ejecutoriedad y estabilidad de esa manifestación de voluntad. La sentencia es de 94, sección segunda, expediente 62-64. Lo que les quiero decir es lo siguiente, doctores. ¿Por qué razón se requiere la presunción de legalidad? La presunción de legalidad surge en Francia como la respuesta que el Parlamento y los jueces no se metieran con la administración y no lograran tumbar rápidamente los actos, sino que gozaran de estabilidad, que los actos administrativos se pudieran ejecutar rápidamente y no pudiera intervenir el Parlamento y no pudieran intervenir los jueces. Hoy en día se mantiene un poco esa lógica, pero con el sentido de ¿qué? De orden público. Es decir, la administración se paralizaría si cada vez que profiere un acto administrativo, si cada vez que expide un acto administrativo, si cada vez que manifiesta su voluntad, tuviera que salir a aprobarle a alguien, a un juez o al administrado, que cumplió con cada uno de los requisitos y formalidades exigidas para la validez del acto. Es decir, imagínense la administración o imagínense al presidente Iván Duque sacando decretos por el tema de la emergencia económica y social, decretos que no sean legislativos, sino decretos administrativos de orden público, pero saliendo a demostrarle a Claudia López, a los gobernadores, a cada colombiano, a todas las personas que esos actos administrativos son válidos y cumplieron a cabalidad con los requisitos de validez. Pues obviamente se paraliza la administración. ¿Está claro? Entonces, lo que se busca con la presunción de legalidad es que el acto administrativo, al nacer a su vida jurídica, se presuma
que cumple con todos los requisitos y de esa manera se puede ejecutar. Al margen de que se puedan originar daños. Si se originan daños, vuelvo y les insisto, está un medio de control que es el medio de control de nulidad, restablecimiento del derecho. ¿Está claro? Entonces lo que se busca es que el acto administrativo goce estabilidad y al mismo tiempo que ese acto administrativo se pueda ejecutar rápidamente. Eso sí, simplemente es temas de, como dice el Consejo de Estado, conveniencia pública, orden público, estabilidad y la posibilidad de que la administración pueda actuar de forma eficaz. Importante precisar que esta presunción es una presunción juris tantum, no es jure ad jure, porque si fuera jure ad jure, pues no se podrían demandar los actos administrativos porque sería una presunción de derecho y no se podría probar en contra. Estamos frente a una presunción juris tantum o presunción de hecho que admite prueba en contrario. Eso significa que se cumple con el quinto elemento de los atributos, que es que todo acto administrativo es impugnable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La administración tiene control. Acuérdense que es Kung Fu Panda y es nuestro oso karateka, pero el maestro, que no somos nosotros, somos chiquitos, tenemos la posibilidad de controlar ese gigante. A los que les gusta el PlayStation, hay un juego que me recuerda mucho a la administración pública y es el The Shadow of the Colossus. Si tienen PlayStation, jueguenlo. Es una persona que se enfrenta a unos colosos gigantes. Hagan de cuenta eso. Es decir, cuando usted es chiquito y se enfrenta a un armatoste grande, esa es la administración, pero la administración, por más gigante que sea, tiene control. Entonces, por más de que se presuma que sus actos administrativos son válidos, pues la administración tiene control, es decir, es susceptible de control. Y esa presunción entonces admite prueba en contrario, es decir, se puede remover. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la presunción de legalidad? Es decir, ¿qué características y qué consecuencias jurídicas se derivan de la presunción de legalidad? Lo primero es que conlleva la obligatoriedad del acto administrativo, obviamente. Es decir, la presunción de legalidad lo que dice es el acto administrativo que acaba de expedir la administración se presume que se ajustó al ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Como primera consecuencia, pues que el acto administrativo es obligatorio. Y no solo es obligatorio para el ciudadano, para el administrado, también es obligatorio para la administración. Segunda consecuencia jurídica o segunda característica de la presunción de legalidad, que no es necesario para la ejecución formal o material la prueba de la legalidad del acto administrativo. Lo que yo les decía, no tiene que salir la administración a probar que cumplió con cada uno de los elementos de validez del acto administrativo. Tercera consecuencia jurídica o tercera característica de la presunción de legalidad. La presunción de legalidad no tiene que ser declarada ni por autoridad administrativa ni por autoridad judicial. Se presume. No obstante, se puede remover la presunción de legalidad judicialmente. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. ¿Y cómo se prueba en contrario? Adelantando un proceso de nulidad por inconstitucionalidad, si el acto es administrativo, se puede atacar a través de esa vía o a través de un proceso de nulidad simple o a través de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, yo puedo removerle la presunción de legalidad a un acto administrativo a través de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad, de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho. Y más, hay más medios de control, el de nulidad electoral, el de revisión agraria, es decir, hay más medios de control, pero en principio, a través de esos tres que son los que admiten, que claramente van dirigidos contra actos administrativos. Cuarta consecuencia jurídica y característica de la presunción de legalidad, la carga de la prueba en contra de la presunción de legalidad, pues ¿quién la tiene? La tiene en principio el administrado, al que le están ejecutando un acto administrativo que él considera inválido, pero también en ocasiones
la tiene la propia administración, porque la administración a veces puede demandar su propio acto, puede salir a demandar su propio acto. En el CCA era lo que se llamaba la acción de lesividad, que era cuando la administración decía, oiga, yo reconocí esa sentencia, yo reconocí esa pensión con violación a normas superiores, o la reconocí por mala fe, porque el administrador actuó de mala fe, o la reconocí porque me indujeron a error, o porque hubo un delito, entonces tenía que salir inmediatamente la administración a demandar eh, su propio acto. La quinta consecuencia jurídica de la presunción de legalidad es que el acto goza con la presunción de legalidad, se desprende presunción de veracidad y presunción de autenticidad. Es decir, se presume no solo la legalidad, que se cumplió con todos los actos de validez, sino que se presume adicionalmente, se infiere que todo lo que dice el acto es veraz y todo lo que dice el acto es auténtico. ¿Está claro? Entonces, todo el contenido del acto se presume veraz y todo el contenido del acto se presume auténtico. Por ejemplo, le pueden negar la pensión a mi abuelita diciendo, oiga, es que la señora solo ha cotizado 15 años, no 20 años. Ahí tenemos que se presume que esa afirmación de la administración para negar ese acto, para negar la pensión, es veraz y es auténtico. Yo puedo remover la presunción de legalidad del acto, demostrando que esas afirmaciones de la administración no son veraces, no son auténticas y por lo tanto se remueve la presunción de legalidad, pero lo tendré que hacer en un proceso judicial. Ese es el quinto entonces. ¿Cuál es el sexto? Frente al acto opera lo que se llama la presunción a favor del acto, indubio pro acti, indubio pro acti. En caso de dudas, si la administración, por ejemplo, llega un nuevo alcalde y tiene que ejecutar un acto administrativo, en caso de duda, la duda en relación con la presunción tiene que resolverse a favor del acto, salvo dos situaciones, o que haya una falta de competencia evidente o que haya una violación flagrante de derechos fundamentales. Si hay una violación flagrante de derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha señalado expresamente que se puede en esos casos hacer prevalecer, y no es que se pueda, es que es evidente porque así lo dice la Constitución, el derecho fundamental por encima de la presunción de legalidad. Revisen la sentencia T, ya les voy a dar el número, T-161 del 2017. En esos casos se ha señalado que ante una amenaza cierta y latente de derechos fundamentales, es posible que la administración no ejecute el acto administrativo. ¿Está claro? No ejecute el acto administrativo y se abstenga, aún en contra de la presunción pro acti. ¿Está claro? Porque acuérdense que lo que está diciendo el sexto elemento o sexta característica de la presunción de legalidad es que en casos de duda se debe presumir a favor del acto. Entonces, lo que ha dicho la Corte en estos casos es que aún si el acto administrativo amenaza de manera flagrante y evidente derechos fundamentales, entonces en ese caso se puede abstener la administración de ejecutar el acto por violación a los derechos fundamentales. Pero no obstante, en los demás casos se presume que el acto fue proferido de forma idónea. ¿Está claro? Y por lo tanto hay una presunción a favor del acto. La séptima consecuencia es la que tiene que ver con que la presunción de legalidad puede presentar ultraactividad. Es decir, cuando un acto administrativo general se deroga, es posible que ese acto hubiera seguido produciendo efectos en el tiempo o respecto de situaciones jurídicas concretas. En esos casos es lo que se llama la presunción de ultraactividad del acto administrativo. Es decir, ¿qué ocurre? Que es posible que deroguemos un acto administrativo, pero ese acto administrativo haya producido efectos
específicos, o sea, ese acto general haya producido efectos específicos y haya la necesidad, por ejemplo, de atacar los actos derivados de ese acto administrativo eh, anulado. Es decir, los actos administrativos expedidos con fundamento en eso seguirán en ese acto general que fue derogado, tendrán a su vez, gozarán a su vez de presunción de legalidad. Ejemplo, el acto administrativo de ayer, supongamos que fuera acto administrativo, el 457, que dice que el gobierno podrá direccionar recursos, ¿está claro? A favor, por ejemplo, dice, entre otros casos, de los bancos. Si ese acto administrativo se deroga, pero a partir del mismo se generaron actos administrativos particulares en los cuales, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le hace giros a distintos bancos para ayudarles en la crisis, ejemplo, yo tendría que inferir que hay presunción de legalidad respecto a esos actos de contenido particular expedidos con fundamento en el acto general que ya fue derogado, supongamos. Esos actos administrativos particulares, al derogarse el acto general, entran en decaimiento, es decir, no se pueden ejecutar. Pero pregunta, ¿qué ocurrió si esos actos administrativos alcanzaron a ser expedidos y se alcanzaron a ejecutar y están produciendo efectos? Ejemplo, le hicieron el giro 1, le están haciendo el giro 2, pero el acto del cual se expidieron ya fue derogado. Pregunta, ¿qué toca hacer? Toca removerle la legalidad si usted quiere que no sigan produciendo efectos jurídicos, tiene que removerle la legalidad a estos actos administrativos de contenido particular y concreto, o de lo contrario, se presumen válidos. Claro, alguien me va a decir, algunos de ustedes me van a decir, pero no se puede seguir girando la plata porque desapareció el acto general, lo derogaron. Claro, pero supongamos, mientras estuvo vigente este acto, se alcanzaron a hacer 2 o 3 giros con fundamento en el acto particular. Ejemplo, le hicieron giros al banco ABC y si alcanzaron a hacer 3 giros por 10.000 millones de pesos o 15.000, 5.000, 5.000, 5.000, mientras estuvo vigente. Luego derogan este acto. Este acto particular que reconocía prestaciones a favor de un banco, pregunta, ¿goza de presunción de legalidad? Sí. Y por lo tanto, al haber desaparecido el acto general, se genera lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado la ultraactividad de la presunción de legalidad. Y es que se entiende que al margen de que haya sido derogado el acto general, este particular sigue gozando de presunción de legalidad y por lo tanto los efectos jurídicos que este generó, no el general, sino el particular, los efectos jurídicos que este generó se encuentran amparados por la presunción de legalidad. Eso es lo que se llama la presunción de ultraactividad de la presunción de legalidad, o el efecto ultraactivo de la presunción de legalidad. ¿Qué tenemos que hacer para remover los efectos jurídicos si consideramos nocivos estos efectos jurídicos? Pues tenemos que acudir y demandar también la presunción de legalidad de estos actos para removerlos del mundo jurídico, ¿está claro? Es decir, hay que demandar esos actos para poderlos retirar del mundo jurídico, removerles la presunción de legalidad y retrotraer los efectos anteriores. ¿Cómo se controla la presunción de legalidad? Es decir, ¿cómo se puede atacar la presunción de legalidad? Por 2 vías. La primera vía es la vía de la acción, es decir, el medio de control. Se demanda la validez del acto administrativo para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo expulse el acto administrativo y al expulsarlo del ordenamiento jurídico le remueva la presunción de legalidad como atributo, pero también como elemento de oponibilidad y por lo tanto restablezca el orden jurídico, bien sea de forma general o bien sea de forma particular. La segunda forma como se controla la presunción de legalidad
Es decir, cómo se puede controlar la presunción de legalidad tiene que ver con la excepción, la ya denominada excepción de ilegalidad. En este momento les voy a subir no solo este video, sino la sentencia C037 del 2000 que regula el tema de la excepción de ilegalidad. Léanla y mañana, cuando hagamos la charla sobre las dudas que originó este video, también vamos a discutir sobre la sentencia de la excepción de ilegalidad que está en la sentencia C037 del año 2000. Igual el video de mañana también voy a hacer referencia a esa sentencia, la excepción de ilegalidad, y continuamos con el elemento de publicidad, es decir, mañana vamos a hablar en el siguiente video de publicación, comunicación y notificación. Además vamos a ver el segundo elemento, el tercer elemento de oponibilidad, que es la ejecutoria. Entonces, tarea de hoy, ver este video. Segunda tarea, leer la sentencia C037 del 2000, porque mañana cuando entremos a Teams, a nuestro equipo, vamos a hacer un debate sobre esa sentencia C037 y la idea es que quede claro el tema de la excepción de ilegalidad y su diferencia con la excepción de inconstitucionalidad. Doctores, muchísimas gracias. Me procederé en este instante a bajar el muñeco que se ve desde el techo de este video. Un abrazo para todos. Chao.